Hola, mi nombre es Fernando Dodino y en una nueva emisión de Diseño para Todis te invito a que veamos cómo testear con stubs y mocks. En la pirámide de tipos de test, nosotros vamos a ubicar a los stubs y a los mocks en la parte más baja, en la que nosotros ya conocemos, los test unitarios. Test unitarios que tienen varias ventajas, que los conocemos porque son repetibles, matemáticamente podríamos llamarlos idempotentes. No importa cuál sea la vez que estamos ejecutando, si es la primera, la segunda, la séptima, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Los tests son independientes entre sí, no hay dependencia, lo cual permite que ejecute uno o ejecuten 10 en una suite y eso no nos cambia tampoco el resultado. Y también son baratos de escribir, no llevan demasiado esfuerzo y son baratos en tiempo de ejecutar. No obstante, tenemos situaciones que amenazan con poder predecir los resultados de nuestros tests o que no podamos controlarlos. Como por ejemplo, cuando tenemos que hacer operaciones que tienen efecto en una base de datos, componentes que todavía no se construyeron, o bien componentes de terceros que no podemos controlar, o eventos aleatorios, como por ejemplo testear una alarma que tiene que sonar a las 3 de la mañana. ¿Sí? En todas esas situaciones aparecen objetos que van a permitirnos dar respuestas controladas para volver a hacer nuestros test predecibles y por lo tanto no cortar con la idempotencia que tanto necesitamos. Vamos a presentar el ejemplo que nos va a servir como excusa para conocer a los stubs y a los mocks. Estamos interesados en testear la ronda de apuestas de un casino, en cuyo método principal llama a la ruleta para que elija un número y en base a él vamos a determinar las apuestas ganadoras y perdedoras de ese turno. Pasemos entonces al código. Bien, vamos a ver cómo es la implementación en la clase casino del método principal. Recordemos que el casino conoce una ruleta y también a la lista de apuestas. El método funciona como un orquestador permite que relacionen ruleta y apuestas, primero delegando en la ruleta la elección del número. ¿Sí? Podemos ver la implementación, tenemos la interfaz y ruleta y una implementación real en la cual el número ganador sale del número aleatorio entre 0 y 36. Sabemos que la realidad es bastante más compleja, no es así que funciona, que uno apuesta y luego se elige el número. La bolilla empieza a correr, ¿sí? Hay un croupier que es el que permite y deniega finalmente las apuestas, pero para preservar la simplicidad de este ejemplo, creo que nos alcanza con modelar la elección del número y luego ver que el casino, una vez que se eligió el número, chequea cuáles son las apuestas ganadoras. Esas apuestas ganadoras son devueltas por el método principal y el criterio por el cual decide si una apuesta es ganadora no lo tiene el casino, sino que se lo delega en el objeto ruleta. El criterio para saber si una apuesta es ganadora es bastante sencillo. Chequeamos cuál es el número que figura en la apuesta contra el número ganador de la ruleta. Nos queda ver dos cositas. La primera es bastante sencilla. Vemos que la clase apuesta por el momento no tiene muchas responsabilidades. Modela una especie de value object en el cual definimos, por ejemplo, cuál es el número apostado y la casilla de correo, que es algo que nos va a venir bien para la parte final. Veamos ahora cómo está implementado el test. En nuestro setup, en la parte de range, definimos para el casino dos apuestas. Una apuesta perdedora y una apuesta ganadora. Ahora, ¿en base a qué criterio nosotros podemos saber
que el número que va a salir a la ruleta es el 5 y no el 2 o cualquier otro número. Bueno, no lo sabemos porque justamente el que lo determina es el azar. Y ese es nuestro principal problema, porque cuando en la etapa de ACT nosotros tomamos luego de realizar la ronda de apuestas cuáles fueron las apuestas ganadoras, asumir que la apuesta ganadora va a, o sea, la referencia que nosotros llamamos apuesta ganadora va a formar parte de la lista de apuestas ganadoras concreta, ¿sí? Es bastante arriesgado, como también suponer que la apuesta perdedora no va a estar en esa lista de apuestas ganadoras. Por lo tanto, cuando ejecutemos este test, bueno, hay una posibilidad de que dé verde y hay otra posibilidad también de que dé rojo, ¿sí? Entonces, claramente acaba de fallar el primer assert, ¿sí? Aún así, podríamos volver a correr el test y en algún momento quizá tengamos suerte y acertemos y salga el 5. Pero eso depende de la suerte y eso es algo que no está bueno que ocurra cuando queremos hacer testeo unitario, donde justamente estamos hablando de idempotencia y de predictibilidad. Estamos entonces en presencia de lo que podemos llamar un flaky test. La imagen lo dice todo, ¿no? Es tanto rojo como verde. Y seguramente en el trabajo nos ha pasado que alguna vez me anduvo eso, pero después nunca más lo pude hacer andar. Son test no predecibles, son test que a veces dan falsos positivos, que eso es lo peor. No es solamente que fallen, sino cuando dan positivo generan una confianza infundada. Y obviamente son enemigos de la integración continua, porque cuando hay que ejecutar dos veces y para que la segunda funcione, o cuando tiene errores aleatorios, eso hace que nosotros dejemos de confiar en nuestra herramienta de CI y pasemos código a producción que puede estar sujeto a muchos errores. Bien, vamos entonces a restringir la aleatoriedad de la ruleta definiendo un nuevo objeto que va a reemplazar a la ruleta de producción. Esta ruleta la vamos a utilizar con fines de testing únicamente. Y ese va a ser el concepto que vamos a ver, el primer concepto que vamos a ver, que es el stub. ¿Cuál es el sentido del stub? Bueno, generar una ruleta predecible. Una ruleta en la cual, si nosotros sabemos cuál es la apuesta que queremos que gane, bueno, la podemos configurar pasándole el número de la apuesta que nosotros queremos que gane. De esa manera nosotros podemos controlar que cuando mandemos a realizar la ronda de apuestas, este objeto figure dentro de la lista de apuestas ganadoras y este objeto no. Para implementar esta ruleta hacemos control 1 y vamos a crear el constructor, porque la clase ya la habíamos creado anteriormente y lo hacemos dentro del source folder source test java. Y aquí vamos a definir entonces cuál es el número ganador. Para lo cual lo que va a hacer es guardarlo, almacenarlo como variable de instancia dentro de la clase stubRuleta. También vamos a implementar los dos métodos que definen la interfaz y ruleta. Girar número no necesita hacer nada, pero debe existir, ¿sí? Si nosotros lo borramos, deja de compilar esta ruleta, así que vamos a dejarlo ahí quietito, ¿sí? Y cuando nos pregunten si una apuesta es ganadora, bueno, eso dependerá de que el número apostado por esa apuesta coincida ahí con el número ganador, ¿sí? Esta es una implementación de resguardo, se llama, o una implementación de backup, y lo que permite es, tenemos la misma interfaz que la implementación real, pero esta nos va a servir para que siempre que nosotros le pasemos una apuesta con el número que nosotros queremos, nos conteste que fue una apuesta ganadora. Entonces,
ya podemos ejecutar nuevamente los tests, ¿sí? Recordemos que aquí en Casino lo que hacemos es delegar a la ruleta el girar número, que en este caso no va a tener ningún efecto, y luego preguntar si dentro de todas las apuestas, cuáles son las apuestas ganadoras. Ahora ejecutamos los tests que anteriormente estaban en rojo. La primera vez corre en verde, lo cual es bueno, pero yo lo que quiero es ejecutarlo varias veces para estar seguro de que efectivamente no es un flaky test. ¿Sí? Efectivamente lo puedo ejecutar varias veces y siempre obtengo el mismo resultado. La apuesta ganadora está dentro de la lista y la apuesta perdedora no está dentro de esa lista. Perfecto, hemos pasado exitosamente nuestra primera solución posible. Vamos a explorar ahora otras alternativas. Pero repasemos antes cómo fue la solución que propusimos. En amarillo podemos ver lo que originalmente teníamos. Aquí vemos en naranja la definición de nuestro stub que implementa la interfaz y ruleta y que sirve a los fines prácticos de evitar la aleatoriedad dentro de los tests. Pasemos entonces a una nueva alternativa, que es, en lugar de generar nosotros nuestro stub en forma manual, vamos a hacer que Mockito, que es un framework de mocking y de stubbing, lo haga por nosotros. Bien, para ver la implementación de Mockito, entiendo que aquellos que estén viendo el video van a verlo un poco más complejo. Hay que acostumbrarse a la interfaz que propone Mockito. Para eso les dejamos a los interesados el link al repositorio, y en particular cada uno de los branches permite mostrar en forma aislada cómo es cada una de las soluciones. ¿Sí? La diferencia aquí es que en lugar de construir nuestro objeto stubRuleta, vamos a llamar a un método estático, mockearRuleta, pasándole, curiosamente también, el número que nosotros queremos que sea el ganador. Entonces, cuando yo estoy dentro de la clase stubRuleta, que tiene un método estático, mockearRuleta, que recibe ese número ganador, vamos a definir nuestra referencia interna ruleta, una variable local, que va a tener el objeto que Mockito nos devuelve. Mockito tiene un método estático que se llama mock, al cual necesitamos pasarle el tipo de lo que nosotros intentamos decorar. Si bien el método se llama mock, lo que nosotros vamos a generar es un stub, y la diferencia la vamos a ver sobre el final exactamente. Pero lo importante es que cuando yo le paso el tipo, el objeto pasa a ser un objeto que sigue la interfaz de iRuleta. Y eso está bueno porque lo que devuelve el método mockearRuleta es una iRuleta, que es justamente lo que nosotros necesitamos para seteársela al casino. Es decir, nosotros vamos a modificarle la ruleta al casino pasándole una iRuleta. El método mockearRuleta primero construye el objeto y luego va a definir qué es lo que tiene que hacer con los dos métodos que son requeridos para poder adherir a esta interfaz. Veamos que tenemos un método de elegir número que no tiene parámetros y que no devuelve nada, y después un método de apuesta ganadora que recibe una apuesta y devuelve un boolean. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando nos pidan elegir el número? Bueno, si recordamos el stubRuleta anterior, no hacíamos nada. Bueno, exactamente lo mismo vamos a hacer en la implementación de Mockito. Cuando nos manden el mensaje elegir número a la ruleta, no haremos nada. Y lo interesante es que aquí podemos ver cómo el autocomplete se basa en el tipo de lo que estamos mockeando, ¿no? En el tipo iRuleta. Entonces, todos los mensajes que yo puedo enviar son mensajes propios de la interfaz iRuleta.
¿Qué más tenemos que hacer con la ruleta? Bueno, el mensaje apuesta ganadora espera una apuesta y devolverá un boolean. Bueno, exactamente eso mismo vamos a hacer en nuestro stub. Cuando a la ruleta le envíen el mensaje apuesta ganadora, en este caso vamos a tomar cualquier tipo de apuesta. Podríamos segmentar las apuestas, por ejemplo, las apuestas del número 10, las apuestas con diferentes tipos de apuestas. Si tuviéramos una jerarquía, ¿sí? Podríamos subclasificar el comportamiento en base a un tipo de apuesta u otro. Lo que recomendamos a aquellos interesados es que vean el concepto Argument Matcher de Mockito, ¿sí? Pero en principio nosotros vamos a aceptar cualquier tipo de apuesta, por eso vamos a definirlo a partir del contrato AnyApuesta. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, generar un booleano. Y el booleano lo vamos a resolver, bueno, en una forma un poco burocrática. A cualquier mensaje de lo que estamos recibiendo, podemos capturar los parámetros, quedarnos con el primero y luego castearlo a apuesta, ¿sí? O sea, lo que estamos tratando de hacer es tomando este parámetro y casteándolo apropiadamente a apuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos validar que el número apostado coincida con el número ganador, que es el que nos pasaron como parámetro en este método estático, ¿sí? Y lo interesante es que nosotros vamos a definir un objeto que Mockito decora, ¿sí? Y que nos va a devolver una ruleta a la cual cada vez que le preguntemos si una apuesta es ganadora, mientras la apuesta coincida con el número que nosotros le pasamos como parámetro, estará todo bien. Pero no necesitamos ni siquiera guardar una variable de instancia, ¿sí? Lo vamos a resolver. En cierta manera lo que devuelve es una ruleta hardcodeada con el número ganador que nosotros le pasamos, ¿sí? En el test. En este caso, con el valor que nosotros definimos para la apuesta ganadora, la referencia apuesta ganadora, ¿no? Entonces, lo único que se diferencia de la solución anterior es que no estamos construyendo una clase con un nombre puntual. O sea, lo estamos usando, lo estamos definiendo acá en esta ruleta, pero tranquilamente podríamos haber definido el método estático dentro del test sin necesidad de generar una nueva clase StabRuleta. Y lo que termina pasando es que el casino delega tanto el elegir número como la apuesta ganadora en un objeto que respeta la interfaz, pero bueno, pertenece a una clase anónima, ¿sí? Lo que se llama en Java una Anonymous Class. Podemos ejecutar el test y vamos a ver que efectivamente estamos llamando a dentro de este bloque de código es invocado cuando nosotros corremos el test. Para lo cual nos paramos dentro del test, hacemos botón derecho, debug, JUnit test. Esto no lo están viendo lamentablemente, pero créanme. Y viene ahí cuando se inicia el debugger, se corta el breakpoint en donde nosotros lo pusimos, ¿no? Entonces acá tenemos dentro de este contexto, por ejemplo, la apuesta, que en este caso justa es la apuesta ganadora, el número apostado es 5, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos, ¿sí? No estamos ejecutando el método moquear ruleta aquí, sino lo que estamos haciendo es ejecutando el método apuesta ganadora que pertenece a este objeto de Mockito, ¿sí? Por lo tanto, bueno, lo que podemos ver es la invocación, los argumentos, que acá podemos ver que estamos pasando esta apuesta. La apuesta justamente es este valor que nosotros teníamos, que después también está casteado acá, ¿sí? Estos dos representan el mismo objeto, son dos referencias al mismo objeto. Y creo que podemos llegar a intentar, sí. El número ganador es un valor que ya a esta altura es constante para el objeto de Mockito y va a coincidir, ¿sí? Y como esto va a coincidir, si yo sigo ejecutando con F6, bueno,
me aparece código de Java que no queremos ver. ¿Sí? Esto es un poco feucho porque es parte de lo que tiene el framework Mockito, pero nosotros vamos a continuar la ejecución del test. Ahora viene la apuesta perdedora, ¿sí? La apuesta que no coincide, y vamos a continuar el debugging para finalmente tener los tests pasando. Vamos a volverlos a ejecutar, no sea cosa de que haya un flaky test. Pasa nuevamente y lo que acabamos de ver es que mediante los mismos tests que hicimos anteriormente estamos verificando que las apuestas ganadoras sean las que nosotros esperamos, de la misma manera que no haya apuestas perdedoras dentro de esa lista de apuestas ganadoras. En definitiva, lo que estamos testeando nosotros aquí es, bueno, en qué estado queda nuestra aplicación. Es decir, si yo, no necesariamente forma parte de una variable de instancia casino, pero nosotros estamos chequeando por el estado tras ejecutar la acción del tiro de una ruleta. Vemos en este gráfico lo que recién estábamos mencionando. En nuestro setup o en la range generamos un estado inicial, luego en el act provocamos mediante acciones cambios en el estado de nuestro sistema y verificamos el efecto de esas acciones a partir del estado final. Esto es lo que generalmente nosotros tendemos a hacer, y para eso nos valemos de los stubs, ¿sí? Cuando no podemos controlar ciertos estados, cuando tenemos los problemas que describimos anteriormente, ¿no? Cuando aparece una base de datos, cuando aparecen componentes que no están todavía implementados, o cuando son sistemas externos, o bien cuando hay aleatoriedad, como es el caso de la ruleta. Vamos a pasar ahora a trabajar sobre la idea de los mocks y en qué se diferencian principalmente de los stubs. Bien, para eso vamos a introducir una nueva idea, que es, en lugar de devolver la lista de apuestas ganadoras, lo que nosotros queremos es establecer una ruleta virtual en este casino. Entonces, en algún momento aceptamos las apuestas, en otro momento disparamos a la ruleta la elección del número, y eso después debería avisarnos, notificarnos por mail, ¿sí?, a todas las apuestas ganadoras de ese tiro, de ese turno de la ruleta. Bien, veamos la solución nueva que estamos proponiendo ahora. El método principal de casino ahora es void, y el único cambio que podemos percibir es que en lugar de devolver la lista de apuestas ganadoras, el paso último va a notificar por mail a todos aquellos que hayan ganado. Aparecen dos nuevos actores, un objeto que representa un mail. Por simplicidad hemos dejado simplemente cuál es el destinatario del mail y cuál es el asunto. Vemos también que, bueno, extend nos permite definir un objeto data, que lo que indica es que es un objeto inmutable, y eso nos trae como beneficio que podemos definir un constructor que respeta el mismo orden en el cual nosotros definimos las variables de instancia, ¿no? Entonces, si tenemos el string to y el otro es el subject, bueno, en ese mismo orden yo puedo ingresar en el constructor y construir un objeto mail inmutable, ¿sí? Por otra parte, ese objeto mail es el parámetro del mail sender, que será un objeto que entienda de qué manera enviar un mail. Pero el mail sender no va a tener la implementación ahora, y además, si la tuviera, no queremos que al testear esté mandando mails, ¿sí? Porque sería muy problemático que cada vez que corramos los tests eso esté mandando mails a la gente diciendo que ganó en un casino que no sabemos dónde existe. Entonces, lo que vamos a decir es, bueno, vamos a tener una interfaz que es la cáscara, y sabemos que esa cáscara se va a tener que implementar en algún momento, pero no ahora, no es el momento.
Entonces tenemos un componente que envía mails que nosotros deberíamos de alguna manera eh, evitar en el momento que corran los tests, ¿sí? Y tenemos un único método que habría que implementar, que es el sendMail, ¿sí? Entonces, hasta acá, lo único que difiere es el hecho de que realizar ronda de apuestas ruleta es void. Eso nos pone en un problema. ¿Por qué? Porque nuestro test validaba el estado final que era devuelto por el casino. ¿Cómo sabíamos el estado final? Porque era la lista de apuestas ganadoras lo que devolvía. Pero ahora, si el método es void y yo no guardo las apuestas ganadoras, ¿cómo me puedo enterar cuáles son las apuestas ganadoras? Aquí es, bueno, en un sistema en el cual yo no tuviera envío de mails, claramente necesitaría diferenciar cuáles son las apuestas ganadoras, las pondría en una variable de instancia, y eso permitiría continuar con mis test de estado, porque son los test más fáciles. Pero este es un ejemplo didáctico que justamente lo pone contra las cuerdas a esos test y permite ver otro tipo de test. Test que no tienen que ver exactamente con el estado, sino con el comportamiento. Es decir, si yo trabajo con un mail sender de mentira, un mail sender que por ejemplo me podría proveer Mockito, entonces lo primero que puedo hacer es crear una variable de instancia del test mockMailSender que es de tipo emailSender. Recuerden, ¿sí? Que no tenemos ninguna implementación de esto. Entonces, lo único que hacemos es decorar, o sea, crear un objeto que implemente esa interfaz y asignárselo al casino, porque si no, claramente los tests van a fallar, porque va a haber un null pointer exception, ¿sí? El mail sender lo único que necesita es un objeto que pueda respetar esa interfaz email sender. Perfecto. Después el resto queda exactamente igual. El mockear ruleta sigue teniendo la implementación anterior. Es importante que siga existiendo esa implementación porque necesitamos verificar ahora que el que ganó es el referido por apuesta ganadora y que no ganó el apuesta perdedora, ¿sí? Y de qué manera nos podemos hacer esa verificación, ¿sí? Ya no test de estado, sino test de comportamiento. Bueno, vamos a hacer el act. El act es que realizaremos la ronda de apuestas de ruleta y luego, una vez completado esa acción, lo que tenemos que ver es que se haya enviado el mail a la casilla de correo de la apuesta ganadora. Es decir, yo lo que verificaría es que si este test fuera de integración, bueno, tendría que abrir la casilla de correo que representa la apuesta ganadora y ver si me llegó un mail de que gané. Entonces, acá es donde aparecen los segundos test, los test de comportamiento. Es decir, el mock técnicamente sirve simplemente para estar escuchando cuáles son los mensajes que recibe, con qué parámetros, cuántas veces se ejecuta, etc. Entonces, yo quiero respetar que sea una sola vez la que me diga que gané. Es decir, si me llega más veces, eso no estará bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que necesito comprobar? Bueno, que se mande el mail a la casilla de correo y que además el mail diga ganaste. Porque si dice perdiste, no estará bueno, ¿sí? De la misma manera que nunca debería llegarle a la apuesta perdedora en su casilla de correo un mail que diga ganaste. Y esos son los test de verificación del comportamiento, behavior test, que nos permite construir Mockito, ¿sí? Cuando nosotros lo ejecutamos, aquí vemos que pasan, ¿sí? Y podemos volver a ejecutarlo y va a volver a pasar lo mismo, ¿sí? Ahora, si mi intención es que me lleguen 2 mails diciendo que gané, bueno, eso puede ser problemático. Lo grabo y cuando le pida que ejecute los tests JUnit, van a aparecer ahora errores
Y es interesante también cómo Mockito permite definir que estaba esperando que ocurriera 2 veces, ¿sí?, en este lugar, pero solamente se invocó una vez. ¿En qué vez se invocó? Bueno, se invocó cuando estaba haciendo el for each, recorriendo y mandando los mails de las apuestas ganadoras. ¿Sí? Entonces es interesante que tiene un stack trace que permite ir recorriendo las verificaciones que nosotros hacemos en cada uno de los tests y el código que está asociado a cada una de esas verificaciones. Obviamente, bueno, Mockito para eso tiene una interesante referencia de por dónde fuiste pasando en cada uno de los casos. ¿Sí? Cuando yo vuelvo a pedir que solamente pase una vez para mandar el mail, el test vuelve a pasar exitosamente. También es interesante cómo agregar este espacio hace que bueno, no va a poder matchear exactamente el mail que yo le envié, porque hay una pequeña diferencia, ¿no? O sea, hay un espacio contra el no espacio de aquí. Entonces, bueno, es bastante interesante poder jugar con los argumentos, ¿sí? Con los tipos de mensajes que se reciben, ¿sí? Yo podría ser menos restrictivo y decir, bueno, que con que me llegue algún tipo de mail, me voy a dar por conforme. ¿Sí? Es un test, obviamente, que no ofrece tanta seguridad como el otro, pero bueno, sí, cualquier tipo de mail va a pasar. Y obviamente, si yo quiero cambiar el subject o quiero cambiar alguna de los atributos o agregar nuevos, eso va a permitir que mis tests sigan dando verde. O sea, es la parte buena y la parte mala. Bien, recordemos entonces que tenemos dos objetos que Mockito decora. El primero lo usamos como un stub. En realidad, bueno, no termina siendo un stub porque anulamos los tests de estado anteriormente, pero el segundo funciona efectivamente como un mock. Es un objeto que solamente cumple la interfaz de email sender y que nos sirve a los propósitos de testear cuántas veces recibimos un determinado mail. Por eso los test de comportamiento son diferentes que los test de estado. Si bien vamos a tener una range, puede haber un act, de hecho lo hay en este caso, y tendremos un estado final, no vamos a fijarnos en ese estado final, sino que lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro mock, ¿sí?, que se comporte de una determinada manera, o en realidad, bueno, que haya recibido determinados estímulos, y en base a que los estímulos esos se verifiquen, esas expectativas se puedan cumplir, bueno, nuestros tests estarán pasando satisfactoriamente. Bien, eso ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.